la grabación. Bien. Nosotros habíamos hablado entonces de que la complejidad de los textos estaba dada porque podíamos describir dimensiones y niveles. Ahora vamos a apuntar a los niveles. Habíamos dicho que eran 5 niveles: superestructural, macroestructural, microestructural, estilístico y retórico. Ahora voy a profundizar en el superestructural. Cuando hablamos del nivel superestructural, estamos hablando de los formatos globales que puede tener un texto, ¿sí? Las superestructuras son construcciones también abstractas, organizaciones abstractas, que son independientes del contenido. Cuando yo hablo de una superestructura, por ejemplo, narrativa, no importa si estoy hablando de un cuento, de una leyenda, de una noticia, de una crónica, de una biografía, de un relato histórico. Estoy diciendo que tiene características superestructurales que se identifique como una narración. Estos esquemas son esquemas que están acordados, que intervienen en una asignación de sentido, porque yo no leo de la misma manera un texto narrativo que uno donde se está defendiendo una posición, que sería un texto argumentativo, o un tipo de texto, una clase de texto, como puede ser una receta de cocina, donde se me está describiendo un procedimiento, es decir, son más abstractos, las estructuras. Los usuarios de cualquier lengua ya reconocen como formas típicas, como formas características. En el momento en que decidimos qué vamos a construir, decidimos qué superestructura vamos a utilizar. Si yo quiero convencer a alguien de algo y quiero construir un discurso para convencerlo de que haga algo, de que cambie de opinión, de que actúe de determinada manera, seguramente elegiré una superestructura argumentativa. Si en cambio quiero contarle a alguien una anécdota de algo divertido, algo que me pasó, algo que me importa que se entere, seguramente voy a usar una superestructura narrativa. Nosotros vamos a ver las diferentes clases de superestructuras que podemos disponer y funcionan tanto como para que yo organice mis textos, como para que el receptor, como cuando leemos, sepamos cómo tenemos que abordar ese texto. Las superestructuras entonces tienen que ver con estos formatos abstractos donde nosotros, a partir de los cuales nosotros construimos nuestros textos. Otro nivel es el denominado macroestructura. Cuando hablamos del nivel macroestructural, estamos hablando en realidad del tema o del asunto el que trata ese texto. Cuando hablamos de superestructura estamos hablando de una organización abstracta que no nos interesa el contenido. Va a ser narrativo más allá del contenido que tenga. En cambio, cuando hablamos de macroestructura, estamos hablando del tema que se va a desarrollar, del asunto. Disculpen un minuto. Disculpen un minuto. Cuando hablamos de macroestructura, les decía, hablamos de un tema, del asunto, de lo que nosotros podemos decir, bueno, este texto trata de tal cosa, aborda tal cuestión. La idea global de ese texto. Es decir, cuando yo pienso en la macroestructura, por ejemplo, de cualquiera de los relatos de aventura, generalmente podría llegar a decir que un relato de aventura, el tema que trata es el desarrollo heroico de un personaje
que reúne ciertas características que le permiten superar algunos obstáculos y lograr el éxito. Cualquier relato de aventura podría abordarse desde esa macroestructura, de ese gran tema. ¿Sí? Voy a sacar con la macroestructura la idea global del texto. No es que no nos importe, no es que no nos importe, voy a abrir el chat. No es que no nos importe el contenido, porque cada superestructura va a implicar un determinado contenido. Pero cuando yo hablo de superestructura de manera abstracta, estoy diciendo, hay grandes superestructuras cuyo contenido va a ser diferente. Les daba el ejemplo. Hay una superestructura que nosotros la identificamos como superestructura narrativa. ¿Sí? Cuando veamos en el eje de la narración, vamos a ver en profundidad esa superestructura. Pero responden a esa superestructura narrativa clases de textos tan diferentes como pueden ser una leyenda, un cuento, un relato biográfico, un relato histórico, una noticia, una crónica. Son diferentes clases de textos que responden a una misma superestructura, que es la superestructura narrativa. Por eso digo, la superestructura es una construcción, pero cuando hablamos de macroestructura ya estamos hablando del contenido del texto, estamos hablando del tema, de la idea global que ese texto va a transmitir. ¿Sí? En el proceso, cuando estamos produciendo un texto, la formación de la macroestructura aparece cuando estamos planificando el texto, cuando estamos diciendo, a ver, cómo lo voy a abordar, qué tema voy a utilizar, cómo voy a organizar la información, por dónde voy a empezar, cómo voy a continuar, qué detalles voy a dar, qué cosas voy a resaltar, que va a guiar mi proceso de escritura. Pero también cuando yo leo un texto y soy capaz de entender el tema del que ese texto está tratando, muchas veces es porque está bien organizado, porque está bien redactado, porque el texto es coherente. Cuando hablamos de la macroestructura, cuando pensamos en el tema, en el desarrollo de un asunto, de un texto, estamos en el nivel donde nosotros podemos abordar la coherencia. Si ese texto tiene las relaciones lógicas oportunas, si tiene la incorporación de la información de manera acertada, si no hay contradicciones en ese texto, si no hay oscuridades en los significados que trata de aportar. Eso va a estar en el nivel de la macroestructura. Pero cuando hablamos, yo les decía, superestructura, algo abstracto, macroestructura, ya el asunto, el tema, la cuestión de la coherencia, el sentido de ese texto, todo ello se sostiene en otro nivel, que es el nivel microestructural. El nivel microestructural va a operar también en ese nivel de los significados. Pero ¿qué pasa? En vez de abordarlo de una manera global, como lo hace la macroestructura, donde yo puedo encontrar el tema, el nivel microestructural lo que aborda o lo que llega a lograr son las vinculaciones entre las oraciones, cómo se relaciona una idea con la siguiente, cómo se logra la cohesión en un texto para lograr la coherencia en ese texto, cómo operan las diferentes relaciones lógicas, las relaciones temporales, las relaciones de causa y efecto, por ejemplo, de continuidad, y eso se da al nivel de la microestructura.
ahí vamos a poder, en la microestructura, vamos a encontrar las señales textuales de causa y efecto, de la condición, de la consecuencia, del antes y del después, de la simultaneidad, ¿sí? Vamos a ver la aparición de ciertos elementos que responden a lo que nosotros vamos a ver después como conectores. En este nivel microestructural va a aparecer la ejemplificación, las opiniones, ¿sí? Si la macroestructura global opera como un todo, que yo puedo encontrar el tema, un todo, la microestructura van a ser digamos, los constituyentes, lo que constituye esa macroestructura. Pero ¿qué pasa? En un texto, la suma de cosas no logra la macroestructura. La acumulación no significa el todo. Ese todo se logra a partir de las relaciones que se establecen intratextualmente. Y eso se produce a nivel de la microestructura. Entonces, la microestructura va a corresponder a las partes de ese todo. Cuando hablamos del nivel estilístico, estamos hablando de que en los distintos campos de la actividad humana utilizamos diferentes clases. Están los textos que corresponden al ámbito de lo jurídico, al ámbito de lo administrativo, al ámbito de lo periodístico, al ámbito de lo filosófico, y esos textos están construidos de tal manera que a mí me marcan un cierto estilo. Y ese estilo va a implicar la elección de algunos términos particulares de ese campo, va a implicar algunos recursos gráficos, quizás, y van a imponer un modo especial, un modo particular de la utilización del lenguaje. Ustedes saben que cuando nosotros vemos, por ejemplo, un contrato de alquiler, hay ciertas especificidades donde se habla de locador y locatario. Y solo aparece en el contrato de alquiler. Nosotros no hablamos de locador y locatario en otros textos. ¿Sí? Es propio de los contratos. Si nosotros leemos muchas veces cuando estamos leyendo el diario, nos damos cuenta cuando el periodista cortó y pegó del informe policial, porque a veces aparece que dice un masculino, ¿sí? Un masculino ingresó, se produjo el óbito en el lugar del hecho. Cuando el periodista lo que hizo fue cortó y pegó del informe policial, porque son términos propios de la jerga policial, del uso que hace del lenguaje la policía. Generalmente, cuando se trata de una noticia de un policial, en la sección de policiales, el periodista puede decir, bueno, falleció en el lugar, pero en el informe policial quizás aparece el término óbito, que no es el término que se utiliza habitualmente en otro género. El periodístico, hay un estilo periodístico. Hay textos que responden a diferentes estilos. Un uso particular que hacen los hablantes o los productores de los textos de esos ámbitos. Pero el estilo también aparece vinculado con quién es el autor de ese texto. Entonces, yo puedo leer una novela y si soy lectora asidua puedo decir, uy, esto tiene un estilo muy García Márquez. Quizás no es García Márquez, pero tiene un estilo similar. Puedo decir, uy, esto tiene un estilo, esta poesía tiene un estilo muy parecido, muy similar a Oliverio Girondo. ¿Y por qué? Porque leí mucho Oliverio Girondo y me doy cuenta que ese poeta puede llegar a tener una gran influencia de ese otro autor. Puedo determinar un estilo. El estilo es una marca registrada
en el uso del discurso. Cuando digo marca no lo digo en el sentido comercial, estoy diciendo en una señal, un indicador. Entonces, esta elección particular de los términos, de la organización del texto, del vocabulario, de la forma de organizar la información, inclusive de recursos gráficos, va a determinar el estilo. Esa elección no es generalmente libre, porque está condicionada con los usos que se le da, ¿sí? Acá me dice Isaac, esos términos estarían bien en una comunicación interna de la policía, ¿sí? No haciendo una comunicación masiva. Y todo porque no es volvamos a tener en cuenta, ¿dónde vamos a utilizar ese término? ¿A quién se está dirigiendo esa comunicación? Si yo voy a publicar una noticia policial donde anuncio que ha fallecido alguien en un robo muy violento, probablemente diga eso. Se produjo, hubo una víctima. No voy a decir que hubo un óbito en el lugar del hecho. ¿Me explico por qué? Porque los estilos cambian. Porque yo voy a decidir cuáles son los tipos de discursos específicos que necesito para esa ocasión de comunicación, cuáles son los contextos sociales donde va a circular ese discurso, ese texto, y eso va a determinar cuál va a ser el estilo por el que voy a optar. ¿Sí? Ustedes como futuros comunicadores van a marcar un cierto estilo y van a poder tener entrevistas donde van a tener que tratar al entrevistado de una manera, con un cierto estilo, porque el contexto lo va a indicar, y van a hacer otro tipo de entrevistas en otros lugares o en otras situaciones con otro tipo de preguntas, con otro tipo de trato, porque el interlocutor quizás va a ser otro. Seguramente un periodista no entrevista de la misma manera a una banda de rock, donde son 4 o 5 los que tienen que hablar y donde están presentando un nuevo disco, no entrevista de la misma manera, aunque esté haciendo una entrevista, que a un científico de CONICET que está explicando cómo funciona, por ejemplo, un generador solar en una casa. No tiene que ver con el compromiso que tiene el entrevistador con su entrevistado, sino con el estilo de información que va a tratar de rescatar de uno y de otro. Estoy hablando de lo estilístico, no estoy hablando de lo microestructural. Entonces, vamos a reconocer diferentes estilos. Estamos acostumbrados a reconocer diferentes estilos. Vamos a reconocer un estilo periodístico, un estilo jurídico, un estilo administrativo, uno legal, uno científico, y la multiplicidad de estilos que exigen la multiplicidad de tareas que llevamos adelante como hablantes o productores o intérpretes de una determinada área. El último nivel, en función de esta complejidad del texto, que es el tema de hoy, es el nivel denominado retórico. Cuando hablamos del nivel retórico, muy ligado al nivel estilístico, también se vincula con cuál es la intención que tiene cada escritor. Cuando hablo de escritor no hablo solamente del escritor de ficción, sino aquel productor de textos, cuál es la relación o qué es la intención que quiere obtener. La retórica, un área estudiada desde los griegos, desde los filósofos griegos ya, intenta señalar las maneras que tenemos para persuadir o convencer a nuestros oyentes o a nuestros lectores de alguna cuestión. Para lograr, en algunos casos, la aceptación de lo que se dice, en otros casos para que actúe de determinada manera, y este nivel retórico va a implicar algunos recursos, algunas estrategias discursivas que van a intentar una eficacia en el discurso. Si bien uno intenta convencer, por ejemplo, en esta clase, yo estoy utilizando un nivel retórico, o el nivel retórico que pretende mi clase, es lograr que ustedes puedan comprender de la manera más
aproximada a algunos conceptos abstractos para poder entender la complejidad de los textos. Eso es lo que guía la intención comunicativa, eso es lo que intento, y para lograr ese objetivo trato de utilizar diferentes recursos retóricos como la ejemplificación, la analogía, la repetición, la redundancia. Intento, esa es la retórica que estoy intentando para que esta clase sea comprendida. Esto tiene que ver con la intención de quien produce el texto. Eso no significa que por más retórica que uno utilice, más recursos, el texto que uno produce sea comprendido tal cual uno lo ha intentado. Yo puedo intentar, no sé, lanzarme a una candidatura política, tratar de convencerlos a todos de que voy a cambiar el país, que voy a lograr éxitos en menos de 5 años, y ustedes pueden creerme o no. Si me creen, me votarán, si no me creen, no. ¿Entienden? La retórica tiene que ver con esta cuestión de que el productor de ese texto tiene cierta intencionalidad y esa intencionalidad va a implicar una serie de organizaciones en el texto para lograr su objetivo. Siempre tenemos algún tipo de intención cuando nos comunicamos. A veces esa intención es solamente que el otro se entere de algo. Mamá, voy a volver tarde. Texto, formo, aviso y advierto, voy a volver tarde. Hay una intención, una advertencia. No me uses la ropa. Le dicen a su hermana o hermano que ataca su placar cada vez que puede. Están dando una orden. Y están hablando, están diciendo, esa es la intención. No me utilices mi ropa. Golpeé antes de entrar a mi habitación. Entonces, también, hay intención. En el cotidiano, siempre hablamos con alguna intención. Muchas veces, lo que pasa es que no logramos comunicarnos tan eficazmente en la dimensión pragmática, porque no usamos de la dimensión semántica los términos oportunos, de la dimensión sintáctica la organización conveniente, de la dimensión morfológica aquellos tiempos verbales o formas verbales convenientes, y de la dimensión notacional el tono que no es oportuno. Entonces no logramos poder comunicarnos. Fíjense cuán complejo es el texto. Por eso nos cuesta comunicarnos. Por eso no es sencillo. Si fuese tan lineal todo, si fuese todo tan simple, no existirían las confusiones, las malas interpretaciones, los sobreentendidos, las discusiones cuando estamos hablando de un mismo tema y resulta que uno entiende, muchas veces uno supone que está diciendo algo, lo dice de determinada manera, y quien escucha interpreta otra cosa. No es sencillo comunicarse y tampoco es sencillo poder interpretar lo que el otro dice. Fíjense cuán complejo es un texto, cualquiera. Cuando en una casa donde vivimos muchas personas hay un cartelito en la heladera que dice, vuelvo tarde, y el que escribió ese cartelito en la heladera no puso quién es el que vuelve tarde, todos se van a preguntar, ¿quién lo puso? ¿Quién vuelve tarde? Hasta que no sea el que no vuelve, el que vuelve tarde, los demás van a estar ignorando quién puso ese cartel. Y les doy un ejemplo muy común. Se perdió este perrito en 25 de mayo. No ponen publicaciones de Facebook, la foto del perrito y alguien desesperado que busca. No ponen la ciudad, no ponen el día en que se perdió, no ponen los datos básicos.
Y la gente que replica noticias de hace 6 años atrás, ven una publicación en el Facebook, no leen, que eso fue publicado el 14 de febrero del 2016, y replican. No es fácil comunicar, no resulta sencillo, y lo que intentamos, me dice, eh, acá tengo varios intercambios. Dice, cuando alguien está de mal humor y recibe un mensaje lo lee con ese humor y por ahí lo que escribió no fue con esa intención. Pero los mensajes se pueden interpretar de tantas maneras. Alguien se olvidó de poner un, un signo, una tilde, y uno interpreta otra cosa. No es sencillo, y lo que vamos a intentar a lo largo de todo este año es fortalecer sus competencias comunicativas para que los textos que ustedes produzcan sean los más eficaces, pertinentes, acertados, correctos y oportunos. Y que sean capaces ustedes también de leer e interpretar los textos de otros, teniendo en cuenta la intención del otro, el contexto en que se produjo ese texto, la situación comunicativa, el objetivo que se supone que va a lograr ese texto, digamos, quién es quien me dice lo que me está diciendo. ¿Está claro? Entonces, en la esfera retórica, que es lo último que estamos viendo, va a influir la eficacia del texto. La eficacia, a ver, de lo que se quiso lograr, ¿qué se pudo lograr? Bien, quedo abierta a las preguntas. Voy a leer las preguntas o, si ustedes prefieren, levantan la mano y yo les activo el sonido. Ah, disculpen, antes de que me olvide. Ustedes van a encontrarse con una edición en formato de PDF de este libro, el primero que tienen que empezar a leer. Yo quiero que lo vean, es el de Humberto Eco, número 0. Yo quiero que lo vean porque van a leer este libro. La pena es que lo van a ver en otro formato, pero yo quiero que ustedes lo vean. Este es el primero que ustedes van a leer. El segundo era el de Martín Caparrós, que yo les dije, la crónica, que les dije que es un texto muy, muy extenso. Segura, para que ustedes lo vean, es a que vean el objeto libro extenso. Este libro tiene la característica de, con un tipo de letra, hay una reflexión que él hace, hay una reflexión del autor con un determinado tipo de letra, y luego aparece la crónica con otro tipo de letra. Les cuento cómo va a ser. 1984 no lo tengo acá, por eso no se los muestro, pero es más fácil de encontrar. Van a... yo no sé si está conectada alguna de las chicas que son ciegas, que son no videntes, pero el año pasado ya habíamos conseguido los audiolibros. Así que vamos a volver a ponerlos disponibles, ¿sí? Yo necesito que aquellos que tengan algún tipo de dificultad visual o auditiva me informen para activar determinado tipo de estrategias a los materiales. ¿Sí? Ya me han avisado algunas personas, así que por favor nos avisan. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Los libros los van a poder conseguir seguramente, si se los quieren comprar, los van a conseguir en las librerías que venden en forma virtual. Nosotros los hemos colgado en la plataforma, están los links a esos libros y el número 0 ya lo pueden empezar a leer, ya lo puse en la plataforma, está activo en la plataforma. Les comento, yo no sé qué es lo que pasa con la clave de matriculación en el aula. No lo sé. El problema fue el siguiente. Nosotros les habíamos dado una clave, esa clave se difundió por las redes sociales abiertas y empezó a matricularse un montón de gente, que no está, que no es alumno de la cátedra. Entonces, tuvimos que cambiar la clave de matriculación. Algunos me están diciendo que no se están pudiendo matricular con la nueva clave de matriculación. Yo no manejo eso, lo maneja UNE Virtual. Así que por favor, fíjense que hay un 0800, que es la mesa de ayuda, y les piden por favor a las personas que están manejando UNE Virtual que les resuelvan el problema. Por favor. Otra cosa. En el Facebook algunos tienen sus seudónimos. Y con seudónimos es muy difícil que nosotros los podamos incluir en cualquier tipo de información. Los hemos aceptado igual, pero traten de identificarse con nombre y apellido, por favor, cuando estamos en las clases. ¿Sí? Es muy importante que podamos identificarlas y también identificarlos para que entonces sepamos exactamente quiénes son los que participan, quiénes son los que están con dificultades, cuáles son aquellas cuestiones que necesitamos informar a un grupo o a una comisión. Bien. Esta clase va a estar disponible, la parte teórica va a estar disponible en la plataforma, ahora, inmediatamente después de que nos desconectemos. Es muy agotador para ustedes y para mí estar tanto tiempo en clase así virtual. Yo hablé todas horas completas. El aula es siempre la misma, lo que estuvieron es algunos con problemas de matriculación. Los que no pueden entrar en el aula del taller de competencias comunicativas, por favor, se comunican con una virtual, con la mesa de ayuda, y que ellos los ayuden a ingresar a la plataforma. ¿Está? Muy bien. Van a anotar todas las preguntas que tienen ahora, después de que miren la grabación y demás, porque en una de esas lo que están preguntando ahora, cuando miran la grabación, pueden perfectamente evacuar esas dudas, las anotan. Y antes de comenzar la próxima clase el lunes, que es este mismo enlace, a la misma hora, yo contesto las preguntas de esta clase. Vamos a hacer así la dinámica, ¿sí? ¿Estamos? Hacen las preguntas que correspondan y, o sea, de que ustedes tengan tiempo, primero de leer, de escuchar de nuevo o de mirar el material teórico y entonces ahí preguntan. ¿Estamos? Que tengan una excelente jornada, una muy buena semana. Miren el material ya que está en la plataforma y, como les digo, anoten preguntas y después de responder las preguntas que ustedes ya tengan la semana que viene, continuamos con el tema. Excelente semana, se pueden retirar chicas y muchachos. Adiós.